Dice la Escritura: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tomaron a Pedro y a Juan, los principales sacerdotes y los líderes del pueblo, y les intimaron que en ninguna manera hablasen más en el nombre de Jesús. Y ellos, respondiendo, le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente el Señor les había mandado. No porque no les había mandado, sino porque les había mandado. Pero ¿quiénes eran ellos, estos líderes? Eran los líderes, eran los sacerdotes, eran los principales de las sinagogas, eran los que tenían el nombre, eran los que tenían el reconocimiento, eran los que tenían allí el poder, la autoridad en las sinagogas. Sin embargo, al intimarles a Pedro y a Juan que no hablasen más los que estaban hablando en el nombre de quien lo estaban hablando, ellos le dijeron: no, sino que es menester que obedezcamos a Dios antes que a vosotros, no a nosotros, no a vosotros antes que a Dios. Le dijo: juzgad si esto es justo. ¿Por qué? Allí el Espíritu los estaba redarguyendo. ¿Por qué? Porque ¿para qué está Dios? ¿Y para qué Dios entonces vino a la tierra? ¿Para obedecerlo a Él o para obedecer al hombre? Así es con todo. Así es la obediencia. Obediencia quiere el Señor, no sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Ir a donde el hombre no dirige, a ser dirigido a donde Dios no dirige, a ser dirigido por el hombre. Ir a donde el hombre es el que dirige, a ser dirigido por el hombre. Ir a donde Dios no es el que está hablando, a donde Dios no es el que está revelando, sino ir por un culto esquematizado, ir por una asistencia, ir por un mero cumplimiento, ir por creer que así se le obedece a Dios, actuar por creer que así se le obedece a Dios, pero no es así, porque Dios no ha dado la orden, la ha dado el hombre. Si alguno guía a alguien ciegamente, éste lleva a aquel a quien guía al hoyo, al pozo de perdición, porque dice: ciegos, guía de ciegos. Dejadlos, pues son ciegos, guía de ciegos. ¿Qué dice el Señor acerca de los que son ciegos y que guían los ciegos? Dice que los deje, no dice que los siga, sino que dice que los deje. Bien que dice la Escritura: obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero ¿a qué pastores habla? El Señor dice: yo os daré pastores que os enseñen con ciencia y con inteligencia, pastores conforme a mi corazón, que os enseñen con ciencia y con inteligencia. Y cuando el Espíritu Santo revela que verdaderamente Él lo dio y que Él lo dirige, que Él lo enseña en su secreto, que aquel escucha a Dios, entonces este es verdadero pastor, que vela verdaderamente por el alma. Pero la mayoría hoy no es así. ¿Qué dice la Escritura acerca de la mayoría? Escogieron reyes y yo no lo supe. Y establecieron príncipes y no me dijeron. Entonces, eso es lo que dice la Escritura acerca de la mayoría de hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría se ha ido a escuchar palabras vanas, se ha ido a escuchar palabras lisonjeras, se ha ido a escuchar palabras del mundo. Cada uno ha buscado lo que bien le place. Y por eso que dice: mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Ya no hay más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por eso no prosperaron y todo su ganado se esparció. Esta es profecía para el tiempo del fin. Esta es profecía para el tiempo del fin. De igual manera dice: las mujeres se enseñorearon de mi pueblo y los muchachos lo dirigieron. Dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esto es profecía para el fin. Cuando esto es así y el hombre se somete a aquello, y el hombre no busca la verdadera revelación de Dios para que le enseñe las cosas y qué hacer, el hombre se somete al ciego que guía al ciego. Evidentemente, a los ojos del ignorante, a los ojos del que no busca a Dios, a los ojos del que no tiene íntima y profunda comunión con Dios, este no es un ciego guía de ciego. De lo contrario no lo seguiría nadie, porque precisamente eso es lo que hace. ¿Guiar a quién? A gente que sabe y conoce el corazón de Dios y está en su secreto. No, guiar a ciegos. Y los ciegos son la mayoría. Entonces, esto es lo que acontece en el fin. No va a aparentar, no va a aparecer que aquel líder es ciego. No va a aparecer
Al revés, va a parecer que él ve, porque él no va a decir, yo soy un insensato, yo no he escuchado al Señor, yo no estoy siendo dirigido por el Señor. Él no lo va a decir. Usted lo va a saber si vive en una continua comunión con el Señor. Usted lo va a saber si vive en una continua intimidad con el Señor. Usted lo va a saber si continuamente, como dice la Escritura, medita en la palabra de Dios de día y de noche, y allí está su delicia. Porque esta es la verdadera delicia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si eso lo hace, entonces Dios lo va a guiar. Porque Él es el pastor de pastores. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Y hay personas que dicen, ¿dónde está el pastor que me va a pastorear? Pero se olvidó que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cómo me va a pastorear a mí Dios? Afanándome, turbándome, siendo engañado por mi propio corazón, yéndome a mis placeres, a mis deleites, a perder el tiempo, a mis vanidades, siendo insensato, negligente en lo que requiere diligencia, porque dice, en cuanto a lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es lo primero que requiere diligencia? La intimidad con el Espíritu Santo. Esto es lo primero que requiere diligencia, porque de allí provienen todas las cosas. Del secreto de Dios viene la verdad al pueblo. Y entonces, cuando esto es así, aquel no va a ser dirigido por un ciego, y entonces se va a cumplir la Escritura que este es pastoreado por Dios, pastoreado directamente por el Señor. Si Dios tiene a pastores, Él los enseña. Y estos pastores son dirigidos por el Señor. No son dirigidos por su mente, porque la mente no es el Señor. El sentir del corazón tampoco es el Señor. La imaginación tampoco es el Señor. No, sino que el Señor tiene boca y habla. El Señor da visión, da revelación, porque dice, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá, y si también hizo la boca, entonces es de suponer que dice, el que hizo la boca no hablará. Entonces el Señor pone a pastores conforme a su corazón, que enseñen conciencia y con inteligencia. Entonces, cuando se es dirigido por alguien que no es así, se es dirigido por el hombre, y el hombre obedece al hombre. La obediencia es más que el ejecutar las obras del cuerpo que piensa el hombre que a través de ellas agrada a Dios. ¿Cómo qué? Como arrodillarse y decir, oré porque me arrodillé. Como tomar una Biblia debajo del brazo y decir, y ir allí a un templo y decir, cumplí con Dios porque fui al templo. No, la obediencia es más que eso, porque Saúl fue a la guerra, sin embargo no obedeció. Pero Dios lo mandó a la guerra, pero él no obedeció. Entonces fue a la guerra, peleó contra Amalek, y Dios lo mandó a la guerra, Dios lo mandó a pelear contra Amalek, y sin embargo no obedeció. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue una acción corporal, pero realmente no prestó atención a la orden divina del cielo. Y la orden divina del cielo decía, no dejes nada, ni bueyes, ni ovejas, ni animales, ni niño de pecho, no dejes nada. Así decía la orden divina. Él lo que hizo fue una acción corporal. La acción corporal no obedece a Dios, no, la atención, la profundidad de la obediencia en lo profundo del corazón de Dios. Por eso es que dice, cuando Samuel se le presentó y lo encaró, le dijo que los sacrificios no eran más que la obediencia, porque es mayor la obediencia que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así le dijo, mayor es esto, la obediencia que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, prestar atención. ¿Cuáles son los detalles del asunto? ¿Cuáles son los detalles del punto? ¿Cuáles son los detalles de las cosas? Si el hombre me dice, haz esto, yo voy a ir al secreto de Dios a ver si el Señor me dijo, haz esto. ¿Por qué? Entonces usted obedecerá a cualquier ley terrenal que le diga, haz esto. Y si el policía le dice, haz esto, y aquello va en contra de Dios, entonces va a obedecer aquello que va en contra de Dios. Pero no es así, sino que es justo obedecer a Dios
antes que a los hombres. Esto es verdadera justicia. Esto es verdadero temor de Dios. Esto es verdadera fe, porque la fe es en Dios y la obediencia es a Dios. La justicia proviene del corazón de Dios. Lo demás es para el hombre. Todo lo que hagáis se hace para Dios, no para el hombre. Todo lo que hacemos se debe de hacer para Dios. Así dice incluso también acerca de los que tienen amos. Y dice, los que tienen amos en este siglo, obedeced a vuestros amos, pero no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a la carne. No, sino de corazón sincero, sirviendo a Dios, haciéndolo no como para los hombres, sino como para el Señor. Como para el Señor. Pero si el Señor no lo mandó, yo digo, lo hago como para el Señor, entonces lo hago de boca, no de corazón, porque de corazón es que de verdad el Señor lo mandó. Pero cuando no se sabe que el Señor lo mandó, cuando el hombre va ciegamente a ser dirigido por el ciego, sea cualquier tipo de cosa en que el hombre sea dirigido, en cualquier tipo de cosa, en cualquier acción en la vida, porque la obediencia es a Dios. Porque la obediencia, la cual es más que los sacrificios, es a Dios. Gente que dice, no hay que sacrificarse ayunando, no hay que sacrificarse orando. No. Y entonces, ¿cuál es el sacrificio? Ve, el sacrificio delante de Dios, el sacrificio de los necios, el cual es abominación a Jehová, es ese que se congrega sin obedecer a Dios. Por eso es que dice que cuando vayas a la casa de Dios, guarde tus pies, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que no vayas a la casa de Dios para ofrecer el sacrificio de los necios? ¿Cuál es su sacrificio? Ir por asistencia. Entonces eso es sacrificio, pero el ayuno, la oración, la búsqueda del rostro de Dios no es sacrificio, eso es amor, eso es entrega. Eso es someter su voluntad a Dios. Y cuando esto se hace, el hombre no hará sacrificios. Cuando no se hace, ciertamente hace sacrificio. Porque dice, cuando le fueron a preguntar, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan le hicieron esta pregunta. El Señor dijo, ¿podrán acaso los que están de boda ayunar mientras el esposo está con ellos? Y le dijo, pero vendrán días en cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Esto no es sacrificio, sino que es sujeción, es sometimiento, es búsqueda de Dios, es temor a Dios, es entrega, es cerciorarse de las cosas, es ir a conocer el corazón de Dios. Y allí el hombre no es engañado. Pero el hombre le llama sacrificio a lo que no es. Y a lo que sí es sacrificio, no le llama sacrificio y va ligero a ello. Y va al hueco, al pozo de perdición, él y los que lo guían, los ciegos juntamente con los ciegos que los guían. ¿Por qué? Por no conocer el corazón de Dios. Los profetas profetizaron mentira. Así dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigieron por mano de ellos mismos. Así dice la profecía de Jeremías capítulo 5. Y dice, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Vea, los sacerdotes dirigieron por mano de ellos mismos. Y no parecía, pero era así. Y sin embargo, ¿cuál es la excusa del pueblo? Ninguna, porque Dios dice, mi pueblo así lo quiso, así lo aceptó, así lo recibió, así lo permitió. Y él se sometió a aquello. Este sometimiento, esta sujeción, ¿es obediencia a Dios? No. Esta sujeción es obediencia de insensatez. Esta sujeción es obediencia al hombre. Y esta obediencia al hombre es la obediencia de los insensatos, de los negligentes, de aquellos que no tienen comunión con Dios. Pero en el corazón de Dios, en la intimidad con Dios, Dios revela su secreto. Y por eso es que dice que la comunión con Dios es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Y estos buscan a Dios para saber todas las cosas y no obedecen al hombre, obedecen a Dios. Si realmente hay alguien en una unidad con Dios y ese dice, el Señor dijo esto, entonces aquel otro que lo busca, aquel otro que entiende, que sabe verdaderamente porque teme a Dios y conoce, sabrá que verdaderamente Dios ha dicho eso. Pero cuando el Señor vino, no lo conocieron porque el Señor les dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Por eso, al que Él envió,
vosotros no conocéis. Al que Él envió, vosotros no recibís. ¿Por qué? Porque primero debo entender cómo es el Señor en su comunicación, haber oído su voz, cómo es ver su aspecto, entender cómo es su corazón, porque Él me lo enseña. Y allí, entonces seré dirigido por Dios. Esta es la perfecta dirección. Esta es la perfecta obediencia. La obediencia al que es el dueño de la obediencia, el autor y consumador de la fe. El que obedeció al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios.